de Cultura Digital del Parque Biblioteca León de Grave La Ladera. En este tutorial comenzaremos con la configuración personalizada del Cura y trataremos temas como los módulos de calidad, perímetro y relleno. Para comenzar entonces con la configuración personalizada en el Cura, debemos dirigirnos a abrir el programa del Cura e insertar nuestro modelo 3D. Luego de que tengamos el modelo 3D insertado, podemos dirigirnos al panel de la derecha y donde vemos la opción de configuración de impresión, vamos a cambiar de recomendado a personalizado. Entonces, como vemos, personalizado va a cambiar las opciones que nos aparecen. Luego de que ingresemos a la configuración personalizada, vamos a encontrar un listado de opciones. Listo, entonces el primero es perfil. Estos perfiles me los genera el Cura automáticamente, pero nosotros vamos a trabajar sobre cualquiera de estos perfiles que tengamos seleccionado. Vamos a ir cambiando los valores según lo que necesitamos. Luego esta barra que vemos aquí abajo, con estas tres barritas le vamos a dar ahí un clic y nos va a permitir seleccionar qué tipo de configuración vamos a realizar, si queremos hacer una configuración básica, una avanzada o una experta. Y también me permite gestionar pues otro tipo de ajustes. En este momento yo tengo una custom, que quiere decir que es personalizada según las herramientas que yo utilizo. Listo, entonces cuando ustedes empiecen a hacer la configuración según lo que yo les estoy indicando, automáticamente esta barrita se les va a cambiar aquí a Custom Selection. Luego de que tenemos seleccionado el perfil y que revisamos qué tipo de configuración tenemos seleccionada, vamos a ver que tenemos aquí unos submenús en un listado al lado derecho. Esos submenús son calidad, perímetro, relleno, material, velocidad, desplazamiento, que son todas las configuraciones básicas que debemos de aplicar a un modelo 3D cuando lo vamos a imprimir. En este caso vamos a ver el módulo de calidad, perímetro y relleno. Listo, entonces para ingresar al módulo de calidad debemos darle aquí en la flechita y automáticamente se va a desplegar este menú. Entonces este menú de calidad puede variar dependiendo de que tengamos seleccionado en estas tres rayitas. Listo, entonces si lo tenemos en custom nos van a salir unas cosas diferentes. Si lo tenemos en básico va a salir solo una opción, en avanzado van a salir probablemente un poco más. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si yo le doy aquí en básico, automáticamente calidad solo me va a pedir este valor, altura de capa. Si yo le digo aquí avanzado, ya calidad me está pidiendo todos estos valores. Listo, entonces en este momento yo lo tengo en custom según los valores que considero que son más importantes. Para cambiar las opciones que tenemos dentro del menú de calidad, entonces debemos de irnos a calidad y vamos a ver que nos aparece un engranaje al lado derecho. Entonces le vamos a dar ahí un clic y automáticamente se nos va a abrir una barra en donde podemos cambiar digamos las opciones que voy a configurar. Listo, entonces en este caso eso es lo que vamos a hacer en cada una de las configuraciones que les muestro. Entonces yo por ejemplo en calidad tengo seleccionada la altura de capa inicial, el ancho de línea y el ancho de línea de relleno. Luego de que ya tenemos claro cómo agregar o quitar parámetros dentro de uno de nuestros ítems a configurar, entonces vamos a ver el primer ítem sería la altura de capa. La altura de capa que nos define cada cuánto el programa va a hacer el slicing del modelo 3D. Entonces la altura de capa va a depender también de la boquilla que estamos utilizando.
Les explico, entonces la boquilla tiene un diámetro, ¿cierto? Entonces es 0.4, 0.5, 0.6, dependiendo de la que estemos utilizando. Y ese diámetro tiene unos límites para hacer una altura de capas en específico. Entonces, por ejemplo, solo debo utilizar el 20% mínimo y el 80% máximo. ¿Qué quiere decir? Que si a una boquilla, vamos a hacer aquí la cuenta, listo, entonces si tengo una boquilla de 0.4, voy a utilizar solo el 20% máximo, de 0.20, ella va a ser capaz de hacer alturas de capas no menores a 0,08 milímetros. Listo, que ese sería el 20% de 0.4. Y hacemos el mismo conteo con el máximo, que sería el 80%. Entonces 0.4 por 0.8 sería 0,32 milímetros. Entonces una altura de capa máximo de 0,32 milímetros. ¿Qué define entonces la altura de capa? La calidad que nosotros queremos darle, porque entonces si yo le digo aquí que la altura de capa es 0.1, luego vengo aquí y le digo que vista por capas, y ya le voy a decir aquí preparar, y me va a mostrar muchas más capas. Entonces cada 0.1 milímetros va a dividir el modelo 3D y va a ser una capa. En este caso me hicieron 614 capas según la configuración que tengo ahí dispuesta, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver qué pasa si le pongo 0.3. Me va a hacer muchas menos capas, me disminuye el tiempo de impresión, pero pierde detalle, pierde resolución en algunos puntos. Entonces, ¿qué sacrifica la altura de capa? Sacrifica la resolución del modelo. Tenemos que encontrar una resolución de capa que no sea la más optimizada, pero que tampoco sea la peor altura de capa, pues la que más problemas me genera. Entonces, por ejemplo, 0.2 aún conserva bastantes detalles. Podría utilizarse 0.2 en altura de capa. La altura de capa inicial es simplemente la primera capa que va a tirar, la puede hacer diferente a lo que nosotros tenemos para las capas generales. Si yo le digo aquí que me haga la altura de capa a 0.3 milímetros, ¿eso con qué fin lo voy a cambiar? Que si yo le configuro que una altura de capa inicial sea de 0.3, estoy aportando mucho más material, lo que quiere decir que la impresión se va a pegar mejor a la placa de impresión. Siempre es conveniente entonces utilizar una altura de capa inicial mayor y luego sí configurar una altura de capa de la calidad que nosotros necesitamos. Luego de que configuramos la altura de capa y la altura de capa inicial, tenemos el ancho de la línea, listo. Entonces el ancho de la línea siempre debe ser igual al ancho de la boquilla. Entonces en este caso yo tengo montada una boquilla de 0.5 milímetros. Si ustedes tienen una boquilla de 0.4, configuran aquí, le ponen 0.4. Lo mismo para el ancho de la línea del relleno. Luego de que tengamos configurada la parte de calidad, vamos a ir a perímetro, lo vamos a abrir y vamos a encontrar entonces estos parámetros para configurar. Empezamos con el grosor de la pared, que sería básicamente estas líneas que vemos aquí, roja, y estas dos verdes son el grosor de la pared. ¿De qué va a depender el grosor de la pared? Del ancho de la línea. Entonces
el grosor de pared debe ser múltiplo del ancho de la línea. Quiere decir que si tengo 0.4, aquí le puedo poner 0.8 milímetros, él me va automáticamente a actualizar este recuento de líneas de pared a 2. Si vieron, cuando le di preparar, él automáticamente me había calculado que son 2 líneas de pared y me puso entonces ya solo una roja y una verde. Eso ya en la impresión dependerá pues como de lo que necesitemos de resistencia de la pared, o si no va a llevar relleno, entonces debemos aumentar por lo menos el grosor de la pared, y siempre debe ser en función del ancho de la línea. Entonces el grosor superior va a depender de la altura de capa, listo, entonces debe ser un número múltiplo de la altura de capa para que él me pueda calcular el número de capas superiores. ¿Qué es lo que va a cambiar el grosor superior o el grosor inferior? Va a ser el número de capas que me va a realizar antes de terminar una sección plana. Listo, entonces por ejemplo aquí miren que él va a terminar como en una sección plana, entonces me está haciendo ya varias capitas antes de terminarla. Listo, si yo cambio este valor, le digo que quiero que sea 1.6, le digo preparar, me va a hacer muchas más capas rellenas al 100%. Si ven, entonces justo antes de terminar una sección plana, él me empieza a rellenar y me va a hacer ese cambio, me va a hacer 8 capas antes de terminar. ¿Eso en qué se traduce? En más gasto de material, pero más resistencia en la pieza. Ya va a depender de lo que necesitemos en cada pieza. Lo mismo pasa con el grosor inferior. El grosor inferior me va a definir entonces cuántas capas completamente rellenas voy a hacer al iniciar una impresión. Entonces si ven aquí, yo le digo, me está diciendo que son 4 capas, y yo me voy a la capa 4, todavía sigue siendo 100% relleno. Pero si cambio a la 5, ya miren que cambió a un patrón diferente. Listo, entonces esto va a depender también de lo que necesitemos. Si necesitamos que la base sea demasiado firme, podemos aumentar o disminuir esto según lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, aquí si yo le digo que esto sea 1.6 también, recuerden que es un múltiplo de la altura de capa, él me lo va a actualizar, le va a decir que preparar, y él me va a decir que las capas inferiores hasta la 8 van a ser 100% rellenas. Entonces yo le voy a decir aquí que me muestre la capa 8, y efectivamente las primeras 8 capas son 100% rellenas, pero si cambio a la capa 9, ya él me empieza a mostrar un relleno según lo que tengo configurado. Luego que tenemos configurado ya perímetro y la calidad, vamos a pasar a la configuración del relleno. Listo, entonces todas las impresiones 3D tienen pues un volumen, ¿cierto?, que debemos de rellenar. Listo, entonces la impresión 3D está compuesta por las capas exteriores e interiores y el relleno. Entonces una pieza puede ser completamente vacía, o sea, 0% de relleno. Como ven, esta pieza no tiene relleno. Si yo le pongo aquí 0% de relleno, ella no me va a calcular ningún tipo de relleno. Listo, entonces esas piezas de este tipo pueden ser para moldes, para, no sé, una lámpara, pero normalmente utilizamos
una densidad del relleno dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, si es una pieza solo para que sea una decoración, un 20% de relleno estaría bien. Pero si es una pieza que debe aguantar demasiadas cargas, puede ser un 80% o hasta un 100% de relleno. ¿Qué quiere decir que sea un 100% de relleno? Que automáticamente él me va a cambiar todos los valores de la impresión y va a hacer que todas las capas estén al 100%. Entonces, si ven, no hay un solo punto en el que la tobera no pase y rellene de material. ¿Qué va a hacer esto? Que la impresión sea más cara y adicional a eso aumente el tiempo de impresión. Si ven aquí ya serían 12 horas con 17 minutos. Listo, entonces yo puedo elegir el tipo de relleno que se va a utilizar. Entonces en este caso cuando utilizamos el 100% del relleno, él automáticamente me elige zigzag. Pero si cambio este valor al 20%, le digo que preparemos, él ya me va a mostrar lo que sería el zigzag realmente, ¿cierto? Que básicamente es que empieza aquí, sigue, coge este pedacito y así se va yendo, haciendo un zigzag por toda la pieza. Pero también tengo varios tipos de patrones, tengo rejilla, líneas, triángulos, trihexagonal, cúbico, octeto, hay muchas opciones, listo. Entonces, ¿de qué depende también? Pueden ser gustos nada más o la resistencia del material. Digamos que hay unos rellenos que aumentan la resistencia por su configuración. Por ejemplo, este solo son líneas de un lado al otro. Gastaría un poco menos de material. Podemos darle aquí un cúbico. Le digo preparar. Si bien él me va a hacer un relleno cúbico que va cambiando por toda la sección. Y eso ya va a aumentar o disminuir las capacidades de la pieza. Ya eso también depende pues como de la experiencia, eso lo va dando la experiencia y lo que necesitemos de la pieza. Se pueden hacer pruebas. Entonces miren por aquí, por ejemplo, otra opción que se llama giroide. Me va a hacer un relleno como una especie de líneas curvas que van cambiando de sentido cada cierto número de capas. Ya eso va a depender entonces lo que nosotros queramos seleccionar. Listo, pero en este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, con uno de triángulo de rejilla. Voy a decir que preparar. En este caso lo vamos a hacer con un relleno tipo zigzag y lo voy a dejar aquí al 20% porque esto es una pieza nada más que sirve como una escultura. Listo, como una pieza para hacer nada más función de decoración. Y le vamos a dejar el relleno tipo zigzag, pero también adicional al zigzag tengo opciones como cambiar la dirección del zigzag. Entonces si a mí no me sirve de pronto este relleno que esté mirando así horizontalmente, puedo cambiarlo para que sea vertical con respecto a la figura. ¿Qué voy a hacer? Aquí en esta opción que dice dirección de la línea, entre los corchetes voy a escribir el ángulo al que quiero cambiarlo. Entonces si este es el ángulo 0, quiere decir que si yo lo quiero mirando así, o sea en vertical, debo cambiarle a 90 grados. Le voy a dar enter y le voy a decir preparar. Mire que él automáticamente me recalcula el relleno a 90 grados. No necesariamente debe ser 90, 180, 270, 360, no.
hay múltiples pues como opciones. Si yo le digo aquí que sean 20 grados, le digo que preparar, él automáticamente me va cambiando, ¿sí ven? Entonces ya eso también depende de la configuración que nosotros necesitemos darle a la pieza, si nos conviene más o menos dejar este relleno a 20 grados o si nos conviene a 90 grados. Y la última opción que vamos a verificar, el último ítem, sería relleno antes que paredes. Relleno antes de paredes lo que va a hacer es cambiarme la prioridad de la boquilla de impresión. Entonces si yo le digo que relleno antes de paredes y selecciono aquí para que me aparezca así, él lo que va a hacer es, primero cuando va a empezar la capa va a hacer el relleno y luego va a hacer las líneas exteriores e interiores. Si yo le quito esta opción, él lo primero que va a hacer es las líneas exteriores e interiores y luego va a hacer el relleno. ¿De qué va a depender eso? De la calidad de la pieza que queremos obtener. Si yo le digo que haga primero el relleno y luego haga el exterior, se va a notar como unos pequeños tallones en la pieza luego de que la máquina termine, ¿cierto? Como donde empieza el relleno. Pero la pieza va a ser mucho más firme, mucho más maciza. En cambio, si yo le digo que el relleno lo haga después de hacer la parte exterior, pues digamos que esos tallones se van a quitar y la pieza va a disminuir un poco su rigidez. Ya eso también depende de la figura que nosotros estamos haciendo o de la funcionalidad como tal de la pieza. En este caso, como es una pieza que va a ser simplemente decorativa, yo le quito la opción de relleno antes que paredes. Con esto entonces me despido de ustedes, no siendo más les recuerdo entonces que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Parque Biblioteca León de Grey La Ladera. Y también les recuerdo que estas tecnologías las podemos encontrar en los grupos procesos de laboratorio y experimentación en los parques y también en los makerspace, que son lugares dispuestos en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín para la creación y para la exploración de las iniciativas maker.